Imagina poseer un billete de lotería inmensamente valioso, pero tratarlo diariamente como si fuera simple basura. Esta analogía ilustra cómo desperdiciamos nuestro propio potencial mental. ¿Cómo cambia tu relación con el sufrimiento cuando reconoces que la paz que buscas ya reside en ti, de forma real, pero la ignoras de manera constante? Tal vez pasas la vida buscando refugio en el exterior, en la aprobación de los demás, en el éxito profesional o en la acumulación de bienes, sin darte cuenta de que estás sentado sobre un cofre lleno de oro. En la antigua tradición de la India, se utilizaba un término muy bello para describir este estado de ceguera: Tathagata-garbha, que se traduce como la semilla de la iluminación que habita en cada ser vivo. Es una paradoja fascinante. Buscamos fuera lo que ya somos por dentro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué preferimos mendigar migajas de bienestar en el mundo externo? A veces, la mente se acostumbra tanto al ruido que el silencio le parece una amenaza. Al buscar fuera, al correr sin tregua, al ignorar tu propia riqueza, te condenas a un estado de insatisfacción perpetua. La ciencia moderna, al estudiar el estado de reposo del cerebro, ha descubierto que cuando dejamos de enfocarnos en tareas externas, se activa una red neuronal que suele llenarnos de rumiación y nostalgia. El cerebro busca problemas que resolver. Sin embargo, si logras dirigir esa atención hacia la pura presencia, la perspectiva cambia por completo. El sufrimiento deja de ser un enemigo externo. Se convierte en un maestro. El dolor es real. El sufrimiento es opcional. Al comprender que la calma no es algo que debas fabricar, sino algo que simplemente debes recordar, la prisa se desvanece. Frecuentemente el sufrimiento surge por una mala interpretación de la realidad. Interpretamos lo que nos rodea de manera errónea y constante, lo que genera una angustia continua. Es preciso deconstruir nuestra percepción ordinaria del mundo. En el video de hoy exploramos las enseñanzas fundamentales del maestro Atisa. Este sistema analítico eleva el intelecto metódicamente y, al iniciar esta inmersión, se purifica la mente para analizar la visión profunda del reino de la realidad. Examinaremos el adiestramiento mental mediante conceptos técnicos y complejos, pues la dualidad cotidiana es una prisión mental sumamente restrictiva. ¿De qué manera tu mente construye la ilusión de un yo separado que se defiende constantemente de la situación que le rodea? Desde que despiertas, la mente traza una línea invisible pero implacable. Aquí estoy yo y allí está el mundo. Este mecanismo, que en el análisis profundo de la psicología evolutiva sirvió para protegernos de depredadores reales, se ha convertido hoy en día en una trampa invisible. El cerebro no busca tu felicidad, busca tu supervivencia. Por eso, interpreta cualquier diferencia de opinión o cualquier contratiempo cotidiano como un ataque directo a tu existencia. ¿Y de dónde surge esto? ¿Por qué nos sentimos tan vulnerables ante la mirada del otro? ¿Al defendernos de lo externo? ¿Al sospechar de cada gesto? Al levantar muros invisibles de desconfianza, nos encerramos en una fortaleza que rápidamente se transforma en calabozo. La mente divide. El miedo vigila. Sin embargo, esta separación es una ficción cognitiva. Los antiguos griegos hablaban del término chorismos para referirse a esa separación tajante entre el mundo de las ideas y la materia, una división que también aplicamos a nuestra propia identidad. Al creer que eres una entidad aislada, te condenas a luchar contra el flujo natural de la vida, un esfuerzo titánico que agota tus reservas biológicas y apaga tu claridad natural. Las percepciones divididas son las que construyen muros. La ignorancia encadena la conciencia a una existencia cíclica. Nuestro objetivo central es desmantelar esta arquitectura ilusoria, y aquí es donde el concepto técnico de Dharmadhatu resulta esencial. Este término sánscrito describe el espacio básico de todo y representa la mente purificada en estado natural, una luminosidad primordial libre de distorsiones conceptuales. ¿Cómo experimentarías tu conciencia si pudieras despojarla de todas las etiquetas y proyecciones que proyectas sobre ella en el día a día? Es vital aclarar que el Dharmadhatu no es un lugar físico al que debas viajar, no es una cueva en el Himalaya ni un templo lejano, sino una dimensión cognitiva que ya está presente en este preciso instante. Imagina un espejo limpio. El espejo puede reflejar un paisaje hermoso o una tormenta de barro, sin embargo, el espejo en sí jamás se vuelve sucio ni se altera por lo que muestra. Tu mente es ese espejo. Las etiquetas de bueno, malo, éxito o fracaso son solo las imágenes reflejadas.
Para experimentar esto de forma real, puedes realizar una pequeña práctica introspectiva. Cuando sientas que una emoción intensa te desborda, detente solo un instante, respira hondo 3 veces y observa el espacio que rodea a ese pensamiento, sin juzgarlo, como si fueras un testigo silencioso. Al observar sin etiquetar, al sentir sin juzgar, al permitir que el espacio sea, notarás cómo la carga emocional pierde su fuerza. ¿Qué queda cuando dejas de definirte? Queda la presencia pura. La mente en su estado natural es como el espacio celeste. Las nubes de los pensamientos pasan, pero el cielo permanece inalterado. Sin embargo, este estado sereno permanece oculto profundamente. Inconscientemente, la conciencia ordinaria fragmenta esta unidad fundamental y, al proyectar esta división, se crean entidades y se establece una frontera ilusoria entre observador y observado. ¿Qué ocurre con tus miedos cuando comprendes que el observador y lo observado son una misma corriente de experiencia? En el instante en que esta frontera se disuelve, el miedo al entorno se desvanece de forma real. La física moderna nos ofrece una hermosa analogía con el principio de complementariedad, donde la luz puede comportarse como onda o como partícula dependiendo de cómo se la observe. El observador no es un ente neutral que mira desde fuera, altera y crea la realidad que experimenta. En la filosofía oriental, a esto se le llama Advaya, la no dualidad. Cuando comprendes que el supuesto enemigo externo es, en verdad, una proyección de tus propias heridas no sanadas, la necesidad de luchar desaparece. ¿Por qué combatir contra tu propio reflejo? ¿Qué sentido tiene herir al agua que te sostiene? ¿Al dejar de luchar? ¿Al dejar de proyectar? Al abrazar la experiencia unificada, se experimenta una profunda reconciliación con la existencia. El observador es lo observado. No hay dos. Y, al florecer este silencio, la mente recupera su fluidez original, permitiendo que la vida transcurra sin la fricción constante de la resistencia interna. Las aflicciones mentales oscurecen esta claridad, llevándonos a experimentar el mundo con sufrimiento y a percibir amenazas externas constantes debido a esta fractura cognitiva. A veces la mente se siente acorralada por sí misma, pero al deconstruir esta dualidad, se experimenta paz profunda. El intelecto analítico debe perforar la ilusión de separación, ya que la realidad subyacente carece verdaderamente de estas divisiones artificiales que generan un estado de alerta biológica agotador. La mente percibe enemigos imaginarios en cada interacción social, pero al observar el reino se nota su pureza. Es un estado no nacido, luminoso y sin cese que permanece oculto para la mente no entrenada. Para comprender este encubrimiento, utilizamos una analogía física concreta. Imaginemos una lámpara muy brillante encerrada en un recipiente opaco. Esa lámpara confinada no emite luz visible, aunque la luminosidad existe intacta en su interior. Al perforar el recipiente, se libera la luz y la oscuridad circundante se disipa instantáneamente con cada fisura. La luz jamás dejó de existir adentro, simplemente carecía de un medio adecuado para manifestarse. Esta imagen ilustra la tragedia de la conciencia atrapada. La mente posee un potencial infinito bloqueado por aflicciones psicológicas que construyen un encierro asfixiante. El odio, la ignorancia y el deseo forman estas paredes. Al igual que la esencia de la mantequilla subyace en la leche entera, y no puede verse hasta que el líquido es batido, o la joya del lapislázuli no brilla dentro de la mena rocosa hasta ser pulida, o el arroz descascarillado se oculta bajo su cáscara, la realidad pura se revela al purificar las aflicciones. Este proceso exige un rigor mental extraordinario y constante. No se crea nada nuevo, solo se retiran los velos. La idea de luchar por alcanzar lo que ya posees puede parecer un sinsentido. ¿Por qué correr hacia el lugar donde ya estás parado? ¿Qué clase de esfuerzo se requiere para dejar de buscar? En la antigua tradición se habla de sahaja, un término sánscrito precioso que describe nuestro estado natural de pureza, el cual no necesita ser fabricado, sino solo reconocido. Es como el escultor que contempla un bloque de mármol tosco, pensemos en la célebre técnica del non finito de Miguel Ángel, y sabe que la figura perfecta ya habita en el interior de la piedra. Su trabajo no consiste en añadir material, sino en retirar con paciencia lo que sobra. De forma similar, tu mente no necesita adquirir nuevas virtudes exóticas. Tu mente ya es espaciosa. Tu mente ya es clara. Tu mente ya sabe amar. Sin embargo, retirar esos sedimentos acumulados por años de condicionamiento exige una atención implacable. Es un trabajo de orfebre.
Al observar tus pensamientos, al notar cómo te aferras a tus viejas historias, al sostener la mirada frente a tu propia incomodidad, se produce un cambio silencioso. No estás construyendo un templo, estás limpiando el polvo de las ventanas para que la luz del sol, que siempre estuvo allí, pueda al fin inundar la habitación. Las rutinas mentales repetitivas refuerzan las paredes de esa prisión. Juzgar de forma constante a los demás fortalece la cáscara del arroz, el aferramiento ansioso añade capas de piedra sobre el lapislázuli y las reacciones automáticas ocultan la luz interior. Cuestionar nuestras defensas psicológicas resulta vital para romper el recipiente. El ego es un arquitecto del miedo. Para protegerse de la incertidumbre del entorno, construye una armadura rígida que confundes con tu verdadera identidad. ¿Quién eres tú detrás de tus escudos? ¿Qué pasaría si dejaras caer la necesidad de tener siempre la razón? En psicología se estudia cómo estos mecanismos de defensa, como la proyección o la racionalización, actúan como un caparazón psicológico que, si bien en la infancia protegió de la intemperie emocional, hoy en día asfixia el crecimiento. Es la paradoja del cangrejo ermitaño, que debe abandonar su vieja concha y exponer su vulnerabilidad para poder crecer. Al aferrarte a tus defensas, al justificar tus reacciones automáticas, al culpar al mundo de tu malestar, se perpetúa tu propio encierro. La rigidez mental se siente segura. El cambio asusta. Sin embargo, esa seguridad es solo una ilusión que te aísla de la corriente viva de la existencia. Al cuestionar con amabilidad tus propias certezas, la estructura empieza a agrietarse. En el instante en que te permites no saber, se abre una rendija de luz en el recipiente de tu mente. Puedes probar esto hoy mismo. Cuando sientas la urgencia de defenderte en una conversación trivial, guarda silencio durante 3 segundos y observa la tensión en tu pecho antes de hablar. Este paso debilita el caparazón. Al soltar estas defensas, se facilita la meditación profunda, la cual actúa como una herramienta de perforación, como un diamante cortando cristal endurecido, atravesando las aflicciones más arraigadas sin resistencia estructural. El reino de la realidad se revela entonces sin límites, con cualidades que carecen de decepción o inestabilidad. Para navegar esta inmensidad, el intelecto necesita el mapa conceptual del camino medio. Existen 2 verdades fundamentales: la verdad convencional, que es la fabricación del ego donde operan el sujeto, el objeto y la causalidad kármica con consecuencias inevitables. Y la verdad última, que es la vacuidad o ausencia total de existencia inherente y estática. Esta aparente contradicción genera un dilema. Si todo carece de existencia, ¿la moralidad es inútil? Esta pregunta ha desvelado a los pensadores más agudos durante siglos. ¿Cómo actuar con rectitud si el sujeto que actúa es una ilusión? ¿Por qué cuidar de los demás si no existe un yo ni un otro real? La respuesta reside en la profunda interconexión de todas las cosas, lo que en sánscrito se conoce como pratitya samutpada o el surgimiento dependiente. Nada existe por sí solo. Todo depende de todo lo demás. Imagina una red de perlas donde cada perla refleja a todas las demás, la hermosa metáfora de la red de Indra. Si dañas una parte de la red, dañas la totalidad. Tu yo no es una entidad estática y aislada, sino un proceso fluido y conectado. Por eso, tus acciones tienen un eco infinito. Al comprender que no estás separado del mundo, al ver que el sufrimiento del otro es también tu sufrimiento, al asumir que cada palabra tuya moldea el tejido de la realidad, la ética deja de ser una imposición externa. Se convierte en una necesidad orgánica. La moralidad no es un conjunto de reglas rígidas para salvar un alma inexistente. Es el arte de relacionarse con armonía. Sin embargo, conciliar esta fluidez con la vida diaria requiere madurez intelectual. No eres una isla. Eres el océano entero en una gota. Desechar la responsabilidad moral representa un peligro intelectual grave que paraliza a muchos practicantes. Sin embargo, las 2 verdades no son ni una sola ni diferentes. Postularlas como idénticas o por completo separadas genera errores de comprensión que destruyen la coherencia de la realidad. La verdad convencional funciona como el medio práctico ético indispensable para acumular mérito y virtud, mientras que la verdad última opera como el fin cognitivo que erradica la ignorancia de raíz. Ignorar la causalidad kármica conduce a un nihilismo destructivo, por lo que el camino medio evita los extremos del eternalismo, que postula almas inmutables, y del nihilismo, que niega las consecuencias de los actos.
Considerar la vacuidad como una visión nihilista es un veneno para la compasión. La vacuidad, o sunyata, no es la nada estéril del nihilismo occidental. No es un abismo oscuro que devora el sentido de la vida. Al contrario, la etimología de la palabra evoca la idea de un útero materno, un espacio vacío, aunque rebosante de potencialidad, listo para dar vida. ¿Por qué te asusta el vacío? ¿No es acaso el espacio vacío de una taza lo que la hace útil? Cuando comprendes que estás vacío de una identidad rígida y separada, descubres que estás lleno de todo lo demás. La ciencia moderna nos habla de las neuronas espejo, esos circuitos biológicos que nos permiten sentir el dolor ajeno en nuestro propio cuerpo. La biología confirma lo que la sabiduría antigua ya sabía: la separación es una ilusión. Al disolver las fronteras de tu ego, al dejar de defender tu pequeña parcela de identidad, al abrirte por completo a la experiencia del momento, la compasión brota de manera natural. No es un esfuerzo voluntario. Es una respuesta orgánica. Te compadeces del otro porque entiendes que, en esencia, no hay un otro. Al florecer este silencio, el dolor del mundo se siente como propio, y el deseo de aliviarlo se vuelve tan natural como retirar la mano de una llama ardiente. La existencia no debe ser imputada con solidez absoluta, ni la no existencia tratada como realidad verdadera. El razonamiento lógico disuelve el extremismo. Los fenómenos son simples apariciones dependientes bajo reglas kármicas. El cielo de la tarde se tiñe de humedad y, de pronto, la luz del sol atraviesa las gotas de lluvia suspendidas en el aire para dibujar un arco multicolor. Es hermoso. Es nítido. Sin embargo, si intentas correr hacia él para tocarlo, te das cuenta de que no hay nada allí. Un arco iris carece de sustancia sólida pero es visible. Nuestra experiencia diaria opera bajo esta misma lógica. ¿Cómo cambia tu relación con el sufrimiento cuando contemplas tus emociones más densas como proyecciones de luz sin sustancia real? Tal vez, cuando experimentas la pesadez de la tristeza o la agitación de la ira, asumes que estas emociones son bloques de granito inamovibles. Las sientes densas. Las sientes eternas. Sin embargo, la ciencia moderna nos recuerda que una emoción es solo un flujo de información química y eléctrica que dura en el cuerpo alrededor de 90 segundos. Solo eso. El resto es la historia que te cuentas. Al observar la emoción como un fenómeno meteorológico interno, al contemplar su textura sin intentar aferrarte a ella, al permitir que se disuelva por sí sola, descubres que su supuesta solidez es una ilusión óptica de la mente. ¿Por qué otorgarle el poder de definir quién eres? En la antigua filosofía de la India se hablaba de Pratibimba, el reflejo de la luna en el agua. El reflejo está allí, lo ves con claridad. Sin embargo, si metes la mano en el estanque para atrapar la luna, solo encuentras agua fría. Tu sufrimiento emocional funciona de forma idéntica. Al comprender que la rabia o el miedo son solo proyecciones de luz y memoria sobre el lienzo de tu conciencia, la necesidad de luchar contra ellos se desvanece de forma real. La tormenta pasa. El cielo queda limpio. Debemos respetar la funcionalidad convencional mientras reconocemos la naturaleza vacía. El adiestramiento mental transforma la teoría técnica en acción continua, exigiendo observarla propiamente con atención inquebrantable y asumir la responsabilidad total de las experiencias, eliminando la tendencia de culpar a lo externo. Así, las circunstancias adversas se convierten en el camino mismo y los obstáculos actúan como motivadores invaluables donde el veneno se utiliza como medicina. Desde una perspectiva filosófica no dual, todos los fenómenos externos son como sueños ilusorios. La mente piensa. Es su naturaleza. Al examinar la conciencia, descubrimos que es un fenómeno no nacido e inasible. Un pensamiento carece de forma, color o ubicación física. Si intentas localizar el espacio exacto donde surge un pensamiento, ¿qué encuentras en ese vacío inasible? Al dirigir la mirada hacia adentro, ya sea buscando un recuerdo de ayer o una preocupación sobre el mañana, se revela una verdad sorprendente. ¿Vino de la izquierda? ¿De la derecha? ¿Tiene algún peso real? ¿Qué ocurre en ese instante? Al buscar su origen, te topas con un vacío absoluto. No hay paredes. No hay un punto de partida geográfico. En la tradición del budismo tibetano, a este espacio primordial se le compara con el espacio exterior, infinito, transparente y por completo acogedor. La física cuántica nos muestra algo similar con el vacío cuántico, que no es una nada muerta, sino un campo vibrante de potencial ilimitado. Tu mente es ese espacio.
Los pensamientos son solo fluctuaciones momentáneas de ese campo. ¿Por qué asustarse de lo que no tiene sustancia? Al buscar el pensador detrás del pensamiento, al indagar en el silencio que precede a la palabra, al descansar en esa apertura inasible, la rumiación pierde su combustible. El vacío es tu mismo ser. No hay nada que defender. No hay nada que perder. Las crisis existenciales revelan esta naturaleza y, al dejar de resistirnos, la tensión se desvanece, permitiendo un control total sobre la reacción emocional interna. Dominar la mente significa reconocer el vacío de la adversidad. Las enfermedades y críticas se vuelven lecciones vitales. Las palabras tienen el poder de construir o destruir imperios en nuestra mente. Ante una crítica destructiva, la respuesta ordinaria es la defensa o la depresión, pero el adiestramiento propone analizar la crítica como un eco sonoro sin sustancia y observar la contracción física que provoca, cuestionando la identidad de la persona ofendida. ¿Quién es ese yo que se siente agredido cuando el sonido de una palabra disonante impacta en tu mente? Si analizas el proceso con calma, te das cuenta de que alguien emite un sonido, una vibración en el aire, que viaja hasta tu oído. El tímpano vibra. El cerebro traduce. Sin embargo, la herida no la causa el sonido, sino la etiqueta que tú le pones. ¿Quién es el herido? ¿Es tu cuerpo? ¿Es tu cerebro? ¿O es tal vez esa imagen mental que has construido de ti mismo y que defiendes con tanta desesperación? En la antigua Grecia, los estoicos hablaban de la prosoch, esa atención vigilante que se interpone entre el estímulo y la respuesta. Al observar la contracción en tu pecho, al sentir el calor en tu rostro, al negarte a alimentar el relato de la ofensa, el ego se queda sin suelo donde sostenerse. La ofensa es solo aire en movimiento. El ofendido es solo una idea. Al disolver esa idea, la agresión se convierte en un susurro inofensivo. El viento sopla. La roca permanece. Agradecer mentalmente al agresor pone a prueba nuestra propia paciencia y requiere una vigilancia monumental. El autoaferramiento es el núcleo de nuestra identidad psicológica construida. Proteger ese ego ilusorio es la causa principal del agotamiento. Las defensas psicológicas consumen nuestra energía vital, por lo que este entrenamiento combate nuestra tendencia instintiva más primitiva. Al asimilar el sufrimiento ajeno voluntariamente, el ego se transforma. El camino clasifica a los seres en 3 niveles. El de capacidad pequeña busca placeres mundanos fugaces y gratificación instantánea, lo que genera insatisfacción perpetua. El de capacidad media anhela su propia liberación personal mediante una ética estricta, pero sigue limitado por un enfoque individualista que ignora la interconexión. Y el de capacidad grande aspira a la iluminación perfecta universal para eliminar el sufrimiento colectivo. Esta compasión absoluta se denomina bodhisattva. Sin esta aspiración altruista, el avance espiritual supremo es imposible. El intelecto puede ser un faro brillante, pero también una celda de hielo. La sabiduría sin compasión conduce al aislamiento, y la compasión sin sabiduría al agotamiento. ¿De qué manera puedes equilibrar tu rigor intelectual para que no se convierta en una coraza que te aísle del dolor ajeno? A veces, al adentrarse en el análisis profundo de la realidad, se corre el riesgo de mirar el sufrimiento del mundo desde una distancia fría y académica. Se adopta una postura de observador distante. Se analiza el dolor como si fuera una ecuación matemática. Sin embargo, el dolor ajeno no es un problema que deba ser resuelto de forma teórica. Es una realidad que debe ser sentida. En el antiguo Tíbet se enseñaba que la sabiduría y la compasión son las 2 alas de un pájaro. Si un ala es demasiado grande o fuerte y la otra es débil, el pájaro no puede volar. Solo dará vueltas en el suelo. Al cultivar el discernimiento frío, al abrir el corazón a la vulnerabilidad del otro, al actuar con una empatía lúcida, el camino espiritual se vuelve completo de forma real. La sabiduría te muestra que no hay un yo separado. La compasión te impulsa a actuar como si la separación fuera real para aliviar el sufrimiento de los seres. Ambas fuerzas complementarias permiten alcanzar la meta. El ser grande entiende que las barreras interpersonales son ilusorias y que el sufrimiento ajeno es compartido, cultivando ecuanimidad hacia amigos y enemigos por igual. Renunciar a las 8 preocupaciones mundanas, ganancia, pérdida, placer, dolor, fama, deshonra, alabanza y censura, libera una inmensa energía mental. Piensa por un momento en la enorme cantidad de atención que gastas cada día tratando de inclinar la balanza hacia lo agradable.
¿Cómo experimentas tú la oscilación silenciosa entre la alabanza y la censura en tu vida diaria? En el instante en que alguien te dedica un elogio, tu mente se expande con una alegría casi infantil. Sin embargo, cuando llega a la desaprobación, esa misma mente se contrae en una dolorosa defensiva. ¿Por qué permites que tu paz dependa del viento cambiante de la opinión ajena? ¿Qué buscas proteger en verdad? Al buscar la aprobación, al temer el rechazo, al intentar controlar lo incontrolable, fragmentas tu espacio consciente en mil pedazos. La mente se agota. El ego tiembla. En la antigua Grecia, los filósofos escépticos utilizaban la palabra ataraxia para describir ese estado de imperturbabilidad del alma que surge al suspender el juicio ante los vaivenes del entorno. No se trata de volverse frío o indiferente ante la vida, sino de comprender que la alabanza y la censura son solo dos caras de una misma moneda ilusoria. Al soltar la necesidad de ser validado, se recupera una soberanía interna que ningún comentario ajeno puede perturbar. Esta estabilidad es el cimiento indispensable para cualquier indagación profunda. El practicante utiliza una moralidad impecable para estabilizar su meditación, pues sin conducta ética no hay absorción. La comprensión de la vacuidad es la panacea que erradica las enfermedades mentales aflictivas y debilita el apego ansioso y la aversión violenta. No obstante, existe el riesgo de que el intelecto secuestre estas enseñanzas para alimentar la arrogancia. Afirmar entender la vacuidad mientras persiste la ira es un autoaño. Son palabras huecas sin realización. Una comprensión real suaviza el cuerpo y la mente, volviendo la textura mental flexible como el algodón o como mantequilla en sopa caliente. ¿De qué manera puedes tú observar la disolución de tus rigideces conceptuales en el cuerpo? Cuando te aferras a una idea fija sobre cómo deberían ser las cosas, esa terquedad no se queda solo en tu cabeza. Se traduce de forma directa en tensión física. Sientes el cuello rígido. Sientes la mandíbula apretada. Sientes el pecho oprimido. La rigidez cognitiva es, en esencia, una contracción muscular sostenida. Sin embargo, a medida que permites que la idea de una identidad estática se disuelva, algo maravilloso ocurre en tu fisiología. La ciencia moderna ha demostrado que la relajación muscular profunda influye de forma directa en los centros de estrés del cerebro, reduciendo la producción de cortisol. Al soltar tus certezas rígidas, al abrirte a la incertidumbre, al permitir que las cosas sean tal como son, la armadura física se desmorona. La mente se vuelve maleable. El cuerpo respira. Es como si el hielo de tus viejos juicios se derritiera bajo el sol de una atención amable, dejando que la energía fluya con total libertad por todo tu ser. Esta flexibilidad corporal no es un mero efecto secundario, es la manifestación física de una mente que ha dejado de luchar contra la realidad. La vacuidad restaura la flexibilidad adaptativa. El verdadero indicador del avance es la disminución de las reacciones aflictivas. ¿Cómo mides tú el silencio de tus reacciones habituales cuando te enfrentas a la provocación? A menudo caemos en la trampa de creer que el progreso se mide por la cantidad de libros que hemos leído, las horas que pasamos sentados en silencio o la complejidad de los términos que podemos debatir. ¡Qué gran error! La acumulación intelectual es solo otro adorno para el ego. El verdadero examen no ocurre en la quietud de una sala de meditación, sino en el caos de la vida cotidiana. ¿Qué ocurre cuando alguien te corta el paso en el tráfico? ¿Cómo respondes cuando un ser querido ignora tus necesidades? ¿Al observar tus impulsos? ¿Al notar la chispa de la ira antes de que se convierta en incendio? Al elegir con plena conciencia el espacio de la no reacción, estás midiendo tu verdadera madurez. La disminución de la reactividad es el termómetro de la libertad interna. En la tradición del adiestramiento mental, se valora mucho la capacidad de mantener el corazón abierto en medio de la hostilidad. No necesitas demostrar nada a nadie. La paz silenciosa de tu mente ante la provocación es tu mejor credencial. Leer sobre compasión no sustituye el acto de amar, y acumular datos para alimentar el orgullo traiciona el propósito curativo. La humildad es la marca del practicante avanzado. El conocimiento técnico debe descender al corazón compasivo, integrando método y sabiduría como las dos alas de un pájaro. Al relajarse la mente, cesa el sufrimiento y observar el interior se vuelve observar el vasto universo. Tú otorgas la interpretación a cada experiencia. El poder de la reacción reside exclusivamente en tu espacio mental. ¿Qué ocurre en tu espacio consciente cuando decides no reaccionar y solo contemplar el estímulo?
En ese preciso instante, rompes el determinismo que te convierte en una marioneta de las circunstancias externas. El estímulo llega, una palabra hiriente, un contratiempo inesperado, sin embargo, en lugar de activar la respuesta automática de defensa o huida, abres un espacio de pura contemplación. Es aquí donde puedes aplicar una práctica muy sencilla pero transformadora. Cuando surja un estímulo difícil, imagina que es una ola que se eleva en el océano de tu conciencia. En lugar de luchar contra ella o dejarte arrastrar, simplemente quédate quieto y observa cómo la ola alcanza su punto máximo y luego se disuelve de forma natural en el agua. Al observar el impulso, al sostener la respiración, al descansar en la presencia pura, te das cuenta de que el estímulo no tiene poder por sí mismo. El poder se lo das tú con tu atención y tu relato. Al florecer este silencio, descubres que eres el espacio donde ocurren las cosas, no las cosas que ocurren. Eres el cielo, no las nubes. Cuestiona la solidez estructural de tu próxima emoción aflictiva, analiza de dónde surge y hacia dónde se desvanece por completo.